tarde oficialmente, entonces comenzamos clase práctica de la parte de autovalores y autovectores. Les recuerdo que la semana que viene, en nuestro segundo taller, vamos a cubrir desde Producto Interno, geometría, esencialmente del Producto Interno, hasta lo que vimos la clase pasada, que es autovalores, autovectores, diagonalización y cálculo de autopares, cuya práctica vamos a hacer hoy y mañana. Mañana también vamos a tener clase práctica, entonces, para repasar un poco esos conceptos, verlo en situaciones más concretas. Y semana que viene el segundo taller. De la misma forma como hicimos aquella vez en el horario de clase práctica, al final de la clase, una hora de examen. Recuerden que va sobre 6 puntos. Y recuerden que tienen que acumular 2 puntos de taller para tener derecho al examen final. ¿Tienen alguna consulta concreta sobre algún ejercicio respecto del tema que estamos discutiendo ahora? En mi parte ninguna, profe. Ok, vamos a desarrollar entonces algunos ejercicios del material. Problema 2, vamos a comenzar a hacer. Dice, determine todos los autopares de los siguientes operadores. Algunos pueden no tener autopares, dice. En dicho caso, debe justificar por qué no puede tener autopar. Ok. Entonces, vamos a ver el primerito. Es un operador que va de R3 a R3. Y se nos da su expresión analítica. Entonces, este operador opera en un vector que tiene componente x y z y devuelve x más y más z como primera componente, 2i más 3z como segunda componente, y 4z como tercera componente. Ok. Se nos pide hallar los autopares. Entonces, hallar autopares para este operador. Miren. Recordemos que estamos llamando autopares al par autovalor autovector. Entonces tenemos que hallar los autovalores de este operador y correspondientes autovectores. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo arrancar este ejercicio? Y planteamos esa situación que teníamos que hallar el alfa que no cumplía que el espacio nulo sea el no trivial, porque ya tenemos una matriz ahí escalonada. Ok, correcto. Entonces vamos a ver cuál matriz. ¿Cuál es esa matriz escalonada que vos estás viendo? X más Y más Z, 2Y más 3Z y 4Z. Ok, yo no sé si todos te están siguiendo, pero el compañero estaba hablando de la representación matricial de este operador. Sí. Acá hacemos una expresión analítica. Y ciertamente la expresión analítica no nos dice mucho cómo está actuando geométricamente este operador. Va de R3 en R3, pero no sabemos cómo altera los vectores. Lo que podemos hacer entonces, de paso repasamos la teoría, para hallar los autopares había que hallar ciertos escalares que hacen que cierta matriz tenga núcleo no trivial. ¿Cuál era esa matriz? Dijimos, podemos tomar esta matriz y representarla en cualquier base, pero en este operador y representarla en cualquier base, la que más nos guste. Si tomamos la canónica, la matriz de este operador en la base canónica es esa matriz escalonada que el compañero está viendo. ¿Cómo queda esa matriz? 1, 1, 1, puede ser. 0, 2, 3, puede ser. ¿Algo así? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok.
Esto está clarísimo para los presentes aquí. Profe, Te escucho. Oh, con sí, profe. Ok. Bien. Ya tenemos una representación matricial de nuestro operador. Cualquiera nos sirve. ¿Sí? Si trabajamos con la canónica, sale esta matriz que ya está acá ahorita. Excelente. Después, ¿qué tenemos que buscar? Un escalar, decía el compañero alfa, le llamó, que hace que cierto núcleo sea no trivial. ¿Cuál es esa matriz cuyo núcleo tenemos que lograr que exista? O averiguar si existe. La representación matricial menos alfa por la identidad. Correcto. Entonces, tengo que ir a analizar ahora, a partir de esta matriz, la matriz T menos alfa por la identidad. Queremos que esta matriz tenga núcleo no trivial. ¿Por qué? Fíjense lo que va a pasar. Si esta matriz tiene núcleo no trivial, va a existir algún vector no nulo, tal que este producto de 0. Eso va a ser equivalente a que esta matriz, por este vector, sea igual a este operador actuando sobre B. Pero esto es alfa por la identidad sobre B, es alfa por B, y esa es la ecuación de autopar. Entonces, nuestro primer objetivo es identificar los valores de lambda, de alfa, para los cuales esta matriz tiene un núcleo no trivial. ¿Eso cuándo va a pasar? Cuando el determinante de esta matriz sea 0. ¿Estamos de acuerdo? Se nubló la imagen, ¿verdad? Un poco. Yo creo que la única solución que le encontré a eso es salir y volver a entrar. ¿Mejoró? Sí. Correcto. Estamos entonces, todos entienden hasta aquí por qué estamos interesados en calcular los valores de alfa tal que este determinante sea nulo. Bien. Y aquí hay que hacer cuentas, ¿no? Hay que calcular ese determinante. Entonces, ¿cómo queda concretamente con esta matriz? Quedaría esta matriz menos alfa por la identidad. Alfa por la identidad entra en la diagonal. Y le estoy restando eso a esta matriz, o sea que va a quedar 1 menos alfa, 1, 1, 0, 2 menos alfa, 3, 0, 0, 4 menos alfa. ¿Okay? Y queremos calcular el determinante de esto. Y queremos igualar a 0 a ese determinante. ¿Cierto? Y de esa ecuación vamos a calcular los valores de alfa. ¿Cómo queda el determinante de esa matriz? El producto de las diagonales. Producto de la diagonal. Correcto. Entonces, continuamos aquí. El determinante que estamos buscando va a ser 1 menos alfa por 2 menos alfa por 4 menos alfa igualado a 0. ¿Correcto? Esto que está acá es lo que habíamos llamado polinomio característico de aquel operador. Es independiente de la base que yo elija para trabajar. ¿Ok? En este caso, la base canónica pues súper amigable, nos da la matriz triangularizada y entonces el determinante es simplemente ya el producto de los elementos de la diagonal. Igualado a 0 es lo que llamamos ecuación característica. ¿Sí? Y las raíces de esta ecuación característica son nuestros candidatos a autovalores. ¿Sí? Estrictamente, así como nosotros desarrollamos en la clase de teoría, las raíces de este polinomio van a ser los autovalores de esta matriz, independientes si da raíces reales o complejas. Pero para el operador,
nos habíamos quedado un poco restringidos y por ahora estaremos pensando solo en sus autovalores reales. O sea que si por alguna razón este polinomio tiene raíces complejas, no sería un autovalor para este operador. Ahora yo pregunto, ¿cómo es el caso de esta ecuación? ¿Tiene raíces complejas o no? No. No, acá ya está toda muy sencilla, ya salió factorizado el polinomio. ¿Cuáles son las raíces de ese polinomio? Uno, 2 y 4. ¿Ok? 1, 2 y 4. Sí, esto está súper sencillo. Mejor nada, mira el primer ejercicio de cálculo en el universitario. De la pena para que ustedes apliquen el método que venimos estudiando y no complicarse con las cuentas todavía. El cálculo determinante puede ser un infierno si la matriz es grande y está llena de datos, si no tiene una estructura especial o más. Cuando el cálculo determinante apenas llega al polinomio, al llegar a las raíces del polinomio puede ser grado un infierno. Ni siquiera hay métodos generales para grado mayor o igual que 5. ¿Okay? Entonces, esa es la parte computacional que puede complicarse y tiene sus técnicas sofisticadas que nosotros no nos vamos a preocupar de estudiar en este curso. Técnicas computacionales. Eso es otro asunto. En esta materia vamos a tratar de ser quisquillosos con la parte fundamental. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Entonces, las raíces del polinomio característico son todas raíces reales, son todos entonces autovalores de este operador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Terminó el ejercicio? ¿O falta algo? Profe, una pregunta. Escucho. No, ya me respondí solo. Ok. Yo pregunté algo y quedó colgando. ¿Terminó el ejercicio o falta algo? Falta. ¿Qué está faltando? Los no autovalores. Bueno, los no autovalores son todos los números que no sean de esos tres que están allí. En general no hace falta decir que números no son autovalores. ¿Alguien más tiene una idea? Lucas, ¿estás escuchando? ¿Qué falta calcular? ¿Qué falta para terminar el ejercicio? No tendríamos que escribir los pares ¿Qué pares? y los vectores con o sea, los autovectores con los autovalores. Sí, exacto. Y los autovectores ya no hemos calculado, ¿verdad? Aún no. Aún no. Hallamos los escalares que consiguen que esta matriz tenga núcleo no trivial. En cada uno de esos núcleos, para cada uno de los escalares, vamos a tener un núcleo aquí, no trivial, y en ese núcleo hay que buscar autovectores. ¿Ok? Entonces ahora para cada uno de los escalares hay que ir a resolver el sistema T menos alfa sub i por la identidad. Esta es una matriz por, voy a llamarlo B, igual a 0. Sistema de ecuación lineal. Uno para cada autovalor que tengo aquí. ¿Correcto? Entonces para alfa igual a 1, por ejemplo, alfa 1 que vale 1, ¿qué obtenemos? Acá está la matriz con los valores de alfa. Tengo que sustituir el valor de alfa 1 igual a 1 aquí. Yo tengo una matriz de coeficientes. Tengo que resolver el sistema homogéneo asociado. Entonces aquí obtenemos 0. Luego tenemos
2 menos 1, 1. Luego tenemos 4 menos 1, 3. ¿Ok? ¿Puedes resolver eso? Y me dicen el resultado. Todos tratan de resolver. El primero que tenga resuelto, me avisa. Profe, Escucho. y Z sale 0 y también sale 0 y X se anulan todos solitos, tipo porque es la primera fila, la primera columna es todos ceros, X se anula. Yo creo que sería tipo una variable libre o algo así porque X no se puede hallar por el momento. ¿Me está diciendo que 0, 0, 0 es el resultado? Sí, No, yo creo que te está diciendo gamma 00. sí, hace gamma 0, 0 porque Ah, ok. X no, Eso cambia la no historia. importa el valor de X. Claro, pero dijiste todo 0 en un principio. Me preocupó eso, porque si vos me das 0, 0, 0, esto no puede ser. Ciertamente es solución del sistema homogéneo, eso sabemos, pero este no está entre nuestros candidatos para autovector. ¿Ok? Queda como libre, gamma. Ahí cambia la historia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien. Sí. Hay que darle, entonces vamos a darle un valor a gamma. Pongámosle 1. Entonces, 1, 0, 0 es un autovector. Vamos a llamarlo a esto B1. ¿Ok? ¿Todos sí. estamos contentos con esto? ¿Sí? Bien. Fíjense que les salió una variable libre. ¿Eso qué significa en términos de las cantidades de soluciones independientes que podemos hallar para ese sistema? ¿Qué? ¿Puedes repetir, profe, tu pregunta? Identificamos una variable libre, ¿correcto? Ujú. ¿Qué significa eso en términos de la cantidad de soluciones, vectores LI que podemos hallar como solución de este sistema? 1. 1. ¿Ok? Esa es la teoría de sistemas de ecuaciones. ¿Estamos todos de acuerdo? Por otro lado, nuestra teoría ya de autovalores y autovectores nos decía en algún momento, hay un teorema que enunciamos, no lo probamos acá en clase, está probado en las notas, está propuesto como ejercicio para ustedes, que la multiplicidad geométrica
es menor o igual que la multiplicidad algebraica para cada autovalor. La multiplicidad algebraica de los autovalores, recordemos, era su multiplicidad como raíz. Algebraica es multiplicidad algebraica de los autovalores, es su multiplicidad como raíz del polinomio. Y en este caso, los factores correspondientes a cada raíz tienen grado 1. O sea que la multiplicidad de cada raíz es 1, algebraica. Y la multiplicidad geométrica de cada autovalor era justamente la dimensión del núcleo del espacio nulo de esta matriz, que está asociado al número de variables libres. O sea que la multiplicidad algebraica del autovalor tiene que ser igual al número de variables libres que aparece en su sistema homogéneo. Esos son pequeños criterios de autocorrección que ustedes pueden ir teniendo en mente a la hora de hacer las cuentas. Si ustedes por alguna razón acá se enredaron con las cuentas y les salen dos variables libres, por ejemplo, inmediatamente tienen que detenerse y chequear lo que hicieron, porque ustedes ya saben que los tres autovalores tienen multiplicidad algebraica 1. Bajo ninguna circunstancia puede ser que el núcleo de esta matriz para ninguno de estos autovalores tenga dimensión mayor que 1. Si tuvieran dos variables libres, eso es lo que estarían afirmando. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Siguiente autovalor. Acá yo borré la matriz, voy a colocar otra acá para entenderlo. La matriz era 1, 1, 1, 0, 2, 3, 0, 0, 4. Pues ahora hay que ir al autovalor alfa 2 igual a 2. La matriz que queda va a ser 1 menos 2 por la identidad. Se queda menos 1. 1 y 1. 0, 2, menos 2 por la identidad. 0 aquí. 3, 0, 0 y 4 menos 2 por la identidad. O sea que 2 aquí. Pero eso es eso probable. Profe, y eso te condiciona si así el valor de z igual a 0, pero los valores de x e y... Ah, no, miré mal, perdón. Ok. Me sale menos 1, 1, 0. Ese mismo. Menos 1, 1, 0. Voy a llamar B2. A ver. Ok. Satisface los tres. Correcto. Repito entonces, este sistema, al igual que el anterior, va a tener una sola solución de ley. Eso yo ya sé aquí, sin antes hacer las cuentas de escalonamiento o algo por el estilo, identificación de variables libres. Luego, para autovalor alfa 3 igual a 4, vamos a tener la matriz 1 menos 4 es menos 3, 1 y 1, 0, 2, menos 4 por identidad es menos 2, 3, 0, 0, 0. ¿Ok? ¿Veamos una solución?
Puede ser un medio, tres medios, cero. Un medio, tres medios, cero. Sí, Podemos multiplicar todo eso por 2 para que quede más bonito. Luca, ¿vos le diste tu Z0? sí. Entonces tu I te va a salir 0 ahí. Y luego todo 0. Voy a mirar un poco otra vez. Ah, cierto, tenés razón. A mí me sale 5 sextos, 3 medios, 1. Valor es feo. 5 sextos, 3 media y 1. ¿Te escuché bien? ¿Es eso? Sí, Ujú. Sí, correcto está. Eso es. Entonces, este tipo de problemas, chicos, es receta de cocina. Ustedes saben, si se le da al operador, por ejemplo, en forma así analítica, tienen que montar su matriz en la base que más les guste. Normalmente lo más práctico va a ser ir a la base canónica. Y a partir de allí aplican el algoritmo. ¿Sí? Calculan el determinante de la matriz característica, hallan sus raíces y luego resuelven sistemas homogéneos asociados a esas raíces. ¿Ok? Si salen valores complejos como raíces del polinomio característico, van a tener que interpretar un poquito el contexto, el enunciado. Eso nosotros aceptamos como autovalores de la matriz, esta que está aquí. Pero no lo estamos aceptando como autovalores del operador. Eso es algo interno de la clase, no voy a tratar de ser claro sobre eso en cualquier enunciado de problema que yo les proponga. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? De mi parte no, profe. Yo pregunto algo. ¿Existirá alguna base en R3 en la cual la matriz de este operador sea diagonal? La canónica. La no era la canónica es base, donde está no era, la matriz triangular. no era la base hecha por los vectores. Exacto. Es la base formada por autovectores. Nosotros acabamos de hallar 3 autovectores. B1, B2 y B3. Tenemos 3 vectores. La teoría general nos decía que la diagonalizabilidad del operador es equivalente a la existencia de una base en el espacio donde opera, formada por autovectores de ese operador. Cualquier base en R3 debe tener 3 elementos, ¿estamos de acuerdo? Y nosotros tenemos ahora 3 vectores, B1, B2 y B3. ¿Qué más necesitamos para afirmar que esa es una base, el conjunto de esos 3 vectores? Que sean LI es 1. Sí. ¿Qué más? Que sean generadores de ese conjunto. De Correcto. ese espacio o subespacio. De R3. Entonces ahora mismo yo les planteo, verifíquenme si esos 3 vectores de 1, 2 y de 3 conforman una base. ¿Qué van a hacer? Poner de forma matricial y cada Ajá. pivot es una LI, entonces ahí tenemos una generadora y 3 vectores LI. Ok. Entonces está bien. Entonces, está bien que sepan hacerlo. Está bien que sepan que hay que verificar que es LI y es generador
podemos ir un poco más, ¿sí? Podemos ser más prácticos a estas alturas. Nosotros ya sabemos que estamos buscando un base en un espacio de dimensión 3. Entonces ya sabemos que esas bases deben contener 3 elementos. Si tenemos un conjunto con 3 elementos y chequeamos que son generadores, ya está garantizado que va a ser LI. O si chequeamos que son LI, ya está garantizado que van a ser generadores, porque ya estamos jugando con la dimensión ahí. Eso es parte de la teoría más fundamental de la primera unidad, donde hablamos de bases, su definición como conjunto LI generador y sus caracterizaciones en cuanto a dimensión del espacio vectorial. ¿Recuerdan esas discusiones? Sí, profe, un poco. Es importante que recuerden mejor, es importante que vuelvan a leer. Es mucho más importante que sepan eso a que sepan que hay que poner una matriz y escalonar. Esa es la mecánica. Es importante que sepan eso cuando se van a programar, por ejemplo, algo y van a hacer que una computadora haga por ustedes el trabajo. Pero lo otro es fundamental. Y hay algo más acá todavía. Nosotros tenemos 3 vectores, de 1, de 2 y de 3 que podemos colocar en una matriz, como ustedes dijeron, escalonamos, vemos que va a salir una matriz triangular por ahí, por tanto van a ser LI. Sabiendo ya que son 3 y estamos en R3, van a ser también generadores, por tanto van a ser base. Pero nosotros tenemos una teoría más fina ahora a nuestra disposición. Ellos no son cualquier vector. Ellos son vectores, son autovectores de un cierto operador. Y están asociados a sus correspondientes autovalores. Este estaba asociado al autovalor alfa 1 igual a 1. Este otro estaba asociado al autovalor alfa 2 igual a 2. Y este otro está asociado a alfa 3 igual a 4. ¿Correcto? Son autovalores diferentes, los 3. Nosotros vimos un resultado que nos decía que autovectores asociados a autovalores diferentes tienen que ser LI. En el enunciado decía explícitamente autovectores pertenecientes a autoespacios diferentes. Son LI. Esa es la forma que está anunciado en las notas de clase. Y acá en clase hablamos sobre eso con la variante de terminología. Vamos a hablar de autovectores en autoespacios diferentes o autovectores asociados a autovalores diferentes. Van a ser LI, siempre. Entonces, con esa teoría, ya no hace falta colocar los vectores en una matriz y escalonar. En una matricita 3x3, eso no es gran pérdida, colocar los vectores en una matriz 3x3 y escalonar. Pero si está en dimensión mucho más alta, vectores con cientos de componentes, colocar todos en una matriz y escalonar tiene un costo computacional. Cuando en realidad no hacía falta tal vez hacer ningún proceso computacional. Si todos los autovectores que están queriendo analizar si son LI, ustedes ya saben que están asociados a autovalores diferentes, ustedes ya saben que son LI, no hace falta estar escalonando ni una matriz. ¿Se entiende eso? Sí. Correcto. Veamos el siguiente ejercicio. El siguiente nos da P de R2 en R2 y lo que hace es esto, se nos da la expresión analítica. ¿Ok? ¿Recuerdan el enunciado? Yo no estoy escribiendo el enunciado completo, esto está en las notas. ¿Qué página está, profe? Para poder ver. Hola, hola. Hola.
¿En qué página está? Para poder ver. Este es problema 2, página 30 del ejercitario. Voy a decir igual ahora, en voz alta. El ejercicio pide determinar todos los autopares de una lista de operadores. Advierte que algunos pueden no tener autopares y en ese caso hay que justificar que no los tenga. ¿Okay? Eso es simplemente, eso es justificar porque no tiene, es que no se vale acá decir no pude encontrar los autopares. Eso solo refleja la incapacidad de uno en hallar los autopares. No sabemos si existen y otros tal vez pueden hallar. Uno tiene que justificar que no se va a poder encontrar porque no existen. ¿Qué hacemos con este operador? Si queremos analizar sus autopares o la existencia o no de los mismos. Y podemos ir viendo si cumple de a poco su propiedad. ¿Como cuáles? Ahí en el chat, profe, el compañero te dijo algo. Ok. Hallar su representación, ok. Hallemos su representación matricial. Por ejemplo, la base canónica, otra vez. ¿Cómo queda esto en la base canónica? Aplicar lo mismo, eso que dice. El vector 0, 1 va a parar al menos 1, 0. Cero, 1, menos 1, 0. Al revés. 0, 1 va a parar a menos 1, 0. Con el permiso porque aplica 0, 1 primero. 1, 0. El canónico 1 va a parar a 0, 1. Y el 1, 0, el 0, 1 va a parar a menos 1, 0. ¿Okay? Esa es su representación matricial. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. En la base canónica. Y aquí, ¿cómo procedemos? Después de esto, ¿qué hacemos? Lo mismo que hacer el otro compañero, o sea que ir por la ecuación característica, calcular el determinante de esta matriz menos alfa por la identidad, igualar eso a 0 y ver si conseguimos escalares alfas. ¿Ok? Entonces, para esta matriz que nos da, tenemos que calcular el determinante de 0 menos alfa por la identidad, menos alfa, menos 1. 0 menos alfa por la identidad. ¿Ok? Igualar esto a 0 significa, ¿cómo queda aquí? Alfa cuadrado, correcto, menos, por menos, más 1, igual a 0. ¿Ok? ¿Qué soluciones tiene esa ecuación? Ninguno. Tiene complejo. ¿Cómo? Compleja su raíz. ¿Qué números complejos? Y ¿Solo ahí? Más menos i. Correcto. Alfa 1 podemos llamarlo i y alfa 2 menos i entonces. ¿Ok? Números complejos. Entonces, estas raíces del polinomio característico, repito una vez más, podemos interpretarlos como autovalores complejos para esta matriz. Pero para este operador, los estamos descartando. Como autovalores para el operador, se les puede llegar a interpretar como autovalores para este operador, pero necesitamos desarrollar ciertos conceptos a lo que no llegamos en este curso. Yo les puse como ejercicio para los que tengan curiosidad para explorar eso. Pero de momento vamos a pedir que los autovalores para este operador
tengan que ser reales. En ese caso no existe. Porque recuerden la implicación en el sentido de que si un escalar es autovalor del operador, ese escalar tiene que ser raíz del polinomio característico. Eso lo discutimos, lo demostramos. La recíproca lo que es un poco más quisquillosa. Si uno halla las raíces del polinomio característico, esas raíces podrían ser complejas y entonces, en principio, no pueden ser autovalores de un operador que opera sobre el mundo de los reales. ¿Ok? Para el caso de las matrices, vimos una forma bien sistemática de darle sentido a los autovalores, a las raíces complejas del polinomio, como autovalores complejos de la matriz. ¿Okay? Entonces acá, ustedes podrían decir, de acuerdo al enunciado de ese ejercicio, dado que estos son complejos, esto implica que T no admite autopares. ¿Ok? Recuerden que el autovector y el autovalor van de la mano, no puede existir uno sin que exista el otro. Dado que ya no tengo autovalores reales para este operador, pero tampoco van a haber autovectores. No va a haber ningún vector en R2, sacando el núcleo del juego, el nulo. No va a haber ningún vector no nulo en R2, tal que cuando yo le aplique a este operador T, el cambio sea simplemente un escalamiento de ese vector. Eso era el comportamiento del autovector. Estamos diciendo que no va a existir para este caso. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Siguiente. Bueno. El siguiente nos da un operador L sub A que va de R4 a R4, tal que A es la siguiente matriz. ¿Ok? Se nos pide lo mismo que los pasos anteriores. Hallar autopares de este operador o justificar si no existe. ¿Cómo procedemos? Profe, una pregunta. Te escucho. ¿Te acordás que A podíamos escribir como P de P a la menos 1? A veces se puede. A veces, ok. Sí. Ya, Cuando es que se podía, justamente cuando existen suficientes autovectores. ya. Aquí, ¿qué era que hacía ese operador L sub A? ¿Cómo trabaja? Mapa inducido por la matriz. Multiplica esa matriz por un vector de R4 en este caso. Claro. Esa es la acción de L sub A en los vectores de R4. Y se nos está pidiendo analizar la existencia y calcular, si es posible, los autopares de ese operador.
¿Cómo procedemos para atacar ese problema? ¿No podríamos, profe, tomar las bases canónicas de R4 como columna y aplicarle el mapa a eso? Y ahí no nos va a Claro, dar la misma matriz. exacto, por ahí va. O sea que, fíjense que el método general no va a cambiar. Como hicimos en los dos casos anteriores. Teníamos T y hallamos su representación en la misma base. En ambos casos trabajamos con la canónica, vamos a seguir trabajando con la canónica. Entonces, lo primero que necesitamos es obtener una representación matricial de este operador en alguna base. Y lo que ya sabemos muy bien es que si elegimos la base canónica, la representación de este operador es precisamente esta matriz, la misma que le dio origen al operador. Recuerden lo que no está escrito acá, lo mencionó el compañero, es que L sub A aplicado a B, por definición, es la matriz A multiplicado por B. Así se define ese operador. Y gracias a esa definición, si lo representamos en la base canónica, obtenemos precisamente la matriz A. Esa matriz A como su representación matricial. O sea que esto es simplemente A, la base canónica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Encontrar escalares alfa tal que al restarle la representación matricial nos dé cero. Correcto. O sea que hay que resolver eso. ¿Okay? O sea que para este caso nos va a quedar. Fíjense que A en la diagonal es 0. Y en la diagonal le está restando algo. O sea que tenemos que hallar el determinante de menos alfa 1, 2, 3, menos 1, menos alfa 2, 3, menos 2, menos 2, menos alfa 3, menos 3, menos 3, menos 3, menos alfa. ¿5 minutos para hallar ese determinante? Profe, una pregunta mientras hayan el determinante. Escucho. ¿Ves que esta matriz es igual a su transpuesta conjugada? Cuidado. Es un adjunto, ¿no? O No es igual. sea, no es igual, es... ¿Cómo puedo explicarlo? Que si yo hago la transpuesta y le multiplico por negativo, me queda otra vez Eso, la o sea matriz. que es igual al negativo de su transpuesta. Sí, eso. ¿Ok? O sea que la matriz cumple que A transpuesta es menos A. Sí, eso. Y te Correcto. quería preguntar si eso no nos facilita un rato para acortar nuestro proceso para hallar los autovalores y autovectores. Ajá. Si esa característica nos da alguna facilidad. Sí, ya sea aplicando P, D, P inversa o algo por el estilo. Bueno, ahí hay que aclarar un poquito algo. El hecho de que A sea P de P inversa no es algo que vos puedas saber a priori teniendo la matriz A. O sea, en algunos casos sí, pero fíjate, todavía no llegamos a eso. Pero nos falta un temita de teoría que planeo dar la próxima semana y en las clases restantes, que es características que podemos observar en una matriz que nos garantizan
que va a ser diagonalizable, es decir, que puede escribirse de esta forma justamente. Si no tenemos esas características, una matriz que no cumple con esas características, a priori no podemos saber. Lo único que nos queda es calcular justamente sus autovectores y ver si encontramos una cantidad suficiente. En este caso, por ejemplo, deberían ser 4 autovectores LI para garantizar la existencia de aquella base de autovectores que nos permite esta factorización. Okay, o sea, a la hora de hallar los autovectores para esta matriz, nosotros no podemos arrancar de acá. Porque al fin y al cabo, las columnas en P son esos autovectores que no sabemos siquiera si existen. Y esto que está aquí, bueno, vamos a estudiar esto la próxima clase. O sea, la respuesta es no hasta la próxima clase. Claro, además, lo que vamos en la próxima clase, le puedo adelantar el resultado. En la próxima clase veremos que si la matriz es simétrica, o sea que si A transpuesta es igual a A, eso garantiza la posibilidad de analizar, y no solo de analizar, sino de una forma muy especial. ¿Ok? Pero si la matriz cumple esto, no hay garantía. En el caso de antisimetría. Por ahora toca hacer el algoritmo y ver qué se puede hallar con ese algoritmo. ¿Ok? Y justamente parte de la idea de hacer estos algoritmos es cansarse de hacer estos algoritmos para poder apreciar después lo que se gana si la matriz tiene alguna estructura interesante. ¿Alguien ya calculó ese determinante? A mí me sale a la cuarta, alfa a la cuarta, más 36 alfa cuadrado más 9, profe. Muy bien, me río. Lo editamos, ¿sabes? Alfa a la cuarta. Más 36 alfa cuadrado más 9. Todo eso. No hay término en alfa, ni término en alfa cubo. Solo eso me queda, profe. No sé también si es correcto. ¿Me lo puedo Sí, ahí. corroborar? ¿Nadie corrobora? Una A me tira alfa cuadrado más 30, alfa a la cuarta más 36, alfa al cuadrado más 9. Factorizado te está dando. ¿O escuché mal? Me tira eso mismo, la, Ah, eso que me dictaste, correcto. o
sea, no te edité yo, pero da lo mismo. Ok, bien. Puedo confiar en eso entonces. Ahora, ¿qué hacemos con ese polinomio? Igualar a cero y resolver el sistema, profe. O te equivocas. No el sistema todavía. Igualar a cero y hallar esa raíz, hallar las raíces de ese polinomio. Sí, sí, eso. Perdón. Y no hace falta pedir perdón por eso. ¿Cómo, cómo se resuelve eso? Una bicuadrática es. ¿Estás seguro? Con Ruffini por ahí. Mm. Pueden aplicarle un montón de técnicas que tengan de álgebra. Por aquí yo quiero mostrarles algo. Voy a compartir pantalla. Profe, Escucho. tipo, podemos decir que alfa cuarta es igual a m al cuadrado y, o sea, haciendo una bicuadrática al final va a salir esa expresión. Pero Sí. el problema es que ponerle, o sea, resolvemos el normal, Ujú, tipo como m cuadrado más 36 m más 9 y las raíces son ambas negativas. ujú. O sea que la bicuadrática otra vez no va a tener sentido porque va a salir números complejos. No es que no tenga sentido. Sí, va a salir números complejos. Va a ser números complejos. Eh, Acá quería mostrarles algo. Compartir un tiempito. ¿Está viendo mi pantalla? ¿Se ve mi Sí. pantalla? Ok. Es una calculadora de matriz online, nomás. Te le cargan la matriz y pueden calcular muchas cosas. Por ejemplo, valores propios y vectores propios. Y efectivamente hace todo el procedimiento, les calcula el polinomio. Inclusive hace la sustitución que mencionó el compañero. Resuelve. Y ciertamente da todos números complejos. Ok. Entonces, eh, acá creo que ya no me dice cómo calculó bueno, aplicó la fórmula cuadrática 2 veces para hallar esto. Para matrices de grado 4 para arriba, a menos que tenga alguna estructura muy especial, el cálculo de los autovalores se vuelve bastante pesado y tedioso. Y en este caso, todos los autovalores luego salen complejos. Entonces, mi opinión sobre este asunto es que no vale la pena ensuciarse las manos haciendo cuentas con matrices de orden 4 para arriba. Se puse acá en el ejercitario para que ustedes vean lo pesado que puede ser ya resolver para el caso 4. Y eso que todavía salió un polinomio característico que esencialmente requiere solo la fórmula cuadrática. Una sustitución bastante obvia y aplicar 2 veces la fórmula cuadrática. Eso puede no ser el caso y van a tener que ir por Ruffini. Y si es grado mayor que 4, peor todavía. No existe fórmula cerrada para resolver polinomios de grado mayor o igual a 5. Entonces la determinación de los autovalores en forma analítica resolviendo la ecuación característica no es un método práctico, ni mucho menos cuando la matriz es de alto
orden. Ok, lo que se hace en la práctica generalmente es invertir un poco lo que estamos haciendo acá. Fíjense que nosotros estamos calculando los autovalores con la esperanza de ir después con ellos a calcular ciertos vectores, que son los autovectores, resolviendo un sistema lineal ya. En la práctica generalmente se resuelve primero el problema de hallar el autovector, numéricamente estoy hablando, y a partir de los autovectores se calculan los autovalores si es que hay algún interés en los autovalores propiamente. Eso se hace porque hay métodos numéricos muy eficientes para hallar los autovectores. Y son eficientes independientemente del orden que tenga la matriz. Eso en contraposición a lo que ya mencioné, que hallar los autovalores primero, que es atacar el polinomio característico, puede ser computacionalmente prohibitivo. ¿Está claro? Sí, Ese tipo de cosas, yo esperaría que ustedes vean en métodos numéricos, tal vez. Técnicas numéricas para calcular autopares. Y ahí van a estudiar los diferentes métodos que hay, cuál es más eficiente, etc. Este ejemplo es apenas para ilustrar lo feo que se puede poner el cálculo de autovalores en una matriz de 4x4 nomás. La próxima clase, mañana tal vez, vamos a ver situaciones muy especiales donde la estructura de la matriz puede facilitar otra vez el cálculo, pero son casos particulares. Bueno, en este caso ya la app esta nos dio los autovalores todos complejos, entonces ciertamente el operador que nos recuerden, acá voy a poner entonces esto conlleva a autovalores complejos. El operador que nos fue dado opera de R4 a R4 y se nos había pedido los autopares para ese operador. Entonces ese operador no tiene autopar. El que sí tiene autopar es este otro personaje. Este opera de C4 en C4. Nace de la misma matriz, por la misma fórmula de hecho, ¿sí? Este lo que hace es que toma un vectorcito que abre una lista de números complejos y devuelve esta matriz multiplicado por ese vector. La matriz tiene coeficientes reales, pero el vector es una lista de números complejos, entonces esto en general está en C4 otra vez. Este operador tiene autovalores y autovectores. Son los que se calculan de los autovalores, son los que salen de acá. Y las respectivas soluciones de las ecuaciones homogéneas asociadas sobre los complejos van a darle los autovectores. Ahora la pregunta era sobre este operador. La respuesta para este operador es que no tiene autopares. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Bien. Queda para ustedes si quieren ensuciarse las manos en calcular los autovectores de ese operador complejo. Tienen que resolver el sistema homogéneo sobre los complejos. Bastante tedioso. Pasan por otro ejercicio. Okay. Acá se nos da esfera en D. E sub R
de R3 a R3, que es la proyección sobre el plano z igual a 0, paralelamente a la recta R descrita de esta forma. Ok, o sea, se nos da la descripción geométrica ahora de ese operador. Se nos pide hallar sus autopares o argumentar si no los tiene. ¿Alguna idea de cómo proceder? Y primeramente habría que hallar el mapa R, creo. Eso voy a ver. Vamos a colocar acá los pasos que están subiendo. El primer paso sería hallar el mapa R. Imagino que te refieres a la expresión analítica, ¿puede ser? Sí, expresión analítica y luego representar como matriz y hallar su representación. Correcto. Después habría que representar eso. Voy a llamarle a eso PR así entre corchetes. Luego, Hallar su determinante con el mapa que siempre proponemos. eso nos daría alfa. Eso darían los autovalores. Si es que son reales, por ejemplo. Y para cada autovalor es alfa sub i, voy a colocar acá. Y a resolver el sistema homogéneo. R menos alfa sub i por la identidad. Por cierto, vector B igual a 0. Ok. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todas las filas de esa matriz van a salir de ST por 1, 2, 1, 1, 2, con T perteneciente a los reales, entonces, ¿verdad? No. Espera ahí. Entiendan lo que está haciendo el mapa. Dice que proyecta sobre este plano siguiendo cierta dirección. Paralelamente dice, ¿a qué cosa? A esta recta. Esta. Ah, ya, profe. Voy a intentar dibujar por acá. Si dibujo R3 así, con los ejes X, Y, Z, este vector es el vector director de esa recta. Es 1, 1 y 2, pongámoslo así. Hay una flechita. Y la recta R está generada por ese vector. Y la proyección toma los vectores de R3 del espacio aquí y los proyecta sobre este plano XY, que es el plano Z igual a 0, siguiendo la dirección de aquella recta. Y una recta R. Que algún vector que está por acá, digamos, va a ir siguiendo la dirección de aquella recta hasta caer sobre el plano XY. O sea que si esto es V, este por aquí sería P sub R de V. ¿Cierto? Y a partir de ahí se pueden hacer todos estos ítems. Porque si yo le pido ya la expresión analítica de P sub R, a partir de esa información se puede obtener eso.
Si les pido ya su representación matricial, también se puede. Si van a hallar la expresión analítica directamente de aquí, es un bonito ejercicio de geometría analítica. Este tiene coordenadas x y z, y el objetivo es hallar las coordenadas x y z de este de acá. Z ya sabemos que va a ser 0. En las componentes x y y hay que hacer geometría acá. Tenemos la información de la dirección. No es el objetivo hacer eso ahora, ¿cierto? Pero pueden hacerlo. Teniendo esa expresión analítica, pueden hallar la representación matricial. Por ejemplo, recuerden que esta representación matricial se puede hacer en cualquier base. Para esta receta, yo lo que necesito es esta representación matricial, no importa en qué base yo la haya calculado. Creo que eso ya está quedando claro por ahora. Entonces, una propuesta fue hallar la expresión analítica, a partir de ahí hallar una representación matricial, luego pasar a la ecuación característica y los sistemas gaussianos asociados. Probablemente si ustedes hallan la expresión analítica, que ya hacen un trabajo acá. Después van a usar la base canónica para insertar los vectores canónicos en esa expresión analítica y hallar esta representación matricial, que va a salir una matriz no precisamente muy conveniente a la hora de calcular esto que está acá. Entonces, yo les dejo la invitación acá. Resuelvan siguiendo este programa acá. De paso, repasan un poco de geometría analítica, no está mal. Vamos a ver otro enfoque ahora. ¿Cuál era la idea de los autopares? Recuerdo que yo le dije que había una idea del cual sacamos toda la teoría que hemos discutido hasta ahora y va a servirnos mucho para este ejemplo. Que tiene que escalar el vector, por así decirlo. Claro. O sea que el operador actúa sobre el vector y si ese vector es un autovector para ese operador, entonces su efecto tiene que ser simplemente un escalamiento de ese vector. Muy rápidamente no le tiene que cambiar de dirección. Entonces nosotros acá, dada la descripción ya geométrica luego del operador, podemos identificar esos vectores especiales, esencialmente por inspección. ¿Ok? Vamos a aprovechar para repasar otros conceptos. ¿Alguien podría decirme cuál es el núcleo de este operador? Trivial. ¿Estamos seguros? La recta pasa por el origen. La recta pasa por el origen, pero yo quiero saber quién es el núcleo de P sub R. Decir que es trivial es afirmar que es esto. Yo no estoy seguro. ¿Cómo se define el núcleo de un operador? Los valores que nos devuelvan el 0, ¿verdad? Son los vectores cuya imagen es el vector nulo. Entonces sería todo lo de la recta R. Eso mismo. O sea que es importante, chicos, que ustedes recuerden las definiciones. El núcleo de este operador y de cualquier otro se define como los elementos que están en su dominio, tales que cuando le aplicamos
el operador en cuestión, esto tiene que dar 0. Esta es la definición del núcleo. Eso es lo menos que deben pretender saber cuando están por terminar AL2. La definición del núcleo. Si ustedes tienen la definición bien clara en la cabeza, aunque van a poder analizar el gráfico y decidir cuáles son los vectores que cumplen esta condición. Y ahí alguien ya dijo, son todos los vectores que están en la recta R, por cómo opera el operador. Sabemos cómo funciona esto de la proyección paralela a un cierto subespacio. La construcción geométrica es, dado el vector que yo quiero proyectar, por dicho vector o punto, debo trazar una recta paralela a la recta directriz e ir hasta interceptar el subespacio sobre el cual estamos proyectando. En este caso es este de acá. Si hago eso con los vectores que están en R, voy a ir a parar allá en el origen, que es 0. Y si hago esa construcción con cualquier cosa que no esté en R, iré a parar en algún lugar allá cerca del 0, pero no en el 0. De que este núcleo es ciertamente la recta R. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, Cualquier vector no nulo en el núcleo es un autovector. Eso ya lo dimos, porque si yo le aplico P sub R a un vector que está en su núcleo, esto tiene que darme 0. El vector 0. Pero el vector 0 es el escalar 0 por cualquier vector. Y yo puedo elegir este mismo vector. O sea que obtenemos esto. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces la recta R está llena de autovectores de este operador. El núcleo del operador en realidad contiene autovectores. Cualquier vector no nulo del núcleo es un autovector. El núcleo en este caso tiene dimensión 1. Como yo estoy buscando autovectores que sean I, me basta elegir un vector no nulo en esa recta y ya acabé con esa recta, ya no puede darme más. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, el vector B1, vamos a llamarlo, damos valor a T igual a 1, por ejemplo. Tenemos 1, 1, 2. O sea que este vector 1, 1, 2 es un autovector del operador, asociado al autovalor igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Por otro lado, que su R es una proyección sobre este plano. Nosotros sabemos que si tenemos una proyección, ya sea ortogonal o paralela a un subespacio, el espacio donde opera ese operador se descompone en suma directa. Uno lo sumando es el núcleo y el otro sumando es la imagen del operador. Esto lo discutimos en situación totalmente general. O sea que en este caso en concreto lo que estamos afirmando es que R3 se puede escribir como R suma directa la imagen del operador P sub R. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le aplico el operador? Supongamos esto ahora. Yo tomo un vector U que está en la imagen de P sub R. ¿Okay? Y a ese vector le aplicamos el proyector. ¿Qué obtenemos? Un vector de la forma x y 0. Correcto. Vamos a hacer esa plantación. El vector de la forma x y 0.
Y los vectores que tienen esta forma, ¿dónde viven en términos de esta decomposición? ¿Quién es la imagen de PR en este problema? Podría ser todo el plano X. Podría ser. De hecho, es. ¿Okay? Todas esas cuestiones son potenciales preguntas de temas sobre los cuales ya hemos pasado. Determinar núcleo e imagen de cualquier mapa lineal. La imagen, el núcleo que identificamos, la imagen de este operador, por cómo se me describió el operador, es el plano z igual a 0. O sea, son justamente todos los vectores que tienen esta apariencia. ¿Correcto? O sea que este vector pertenece a la imagen de sub r. Pero yo tengo más información que eso inclusive. Me estoy dando cuenta que ustedes no le dan la importancia que se merece a los proyectores. Es un error. Vuelvan a ver las notas, vuelvan a ver los ejercitarios, vuelvan a ver el primer taller. Prepárense para otro proyector en el segundo taller, para el parcial y para el final. Y todas las veces que se encuentren conmigo. Tienen que entender un proyector desde todas sus aristas. Tienen que entender que un proyector logra este tipo de descomposición. Tienen que saber determinar cuál es el núcleo y la imagen del proyector. Y tienen que saber otra cosa. Un proyector es una idempotencia, eso está en las notas. Ser una idempotencia significa que si yo tomo P sub R y lo aplico a P sub R de alguna cosa, esto es lo mismo que aplicarle solo P sub R. Fíjense que esto que está acá es como hacer esto, P sub R cuadrado aplicado a B. Y ser una idempotencia significa que esto es simplemente P. O sea que esto quedaría P sub R de B. Eso significa ser una idempotencia. Aplicar el operador una vez y volver a aplicarlo en una composición de la operación da lo mismo que haberlo aplicado una vez nomás. ¿Sí? P sub R al cuadrado es igual a P sub R. Y esto no es cosa solo de este proyector que estamos trabajando acá. Es característica de todos los proyectores. No importa lo abstracto que sea el proyector o el espacio donde opera. Si es una proyección, recuerden que la proyección se define a partir de una suma directa. Siempre que mi espacio esté partido en suma directa de dos subespacios, yo tengo los proyectores. Un proyector que proyecta sobre un espacio paralelo al otro subespacio. El subespacio que le sirve de dirección es su núcleo. Y el subespacio sobre el cual está proyectando es su imagen. Y todos esos operadores que se definen de esa forma tienen de esta propiedad. Y a esto lo llamamos idempotente. ¿Okay? Y esta igualdad que escribí acá es esto que está aquí. Ahora, si leemos esto desde acá hasta acá, el término de lo que a nosotros nos está interesando hoy en esta clase, que son autopares, ¿qué podemos concluir de esta igualdad acá? Que si yo tomo un vector X y Z
proyecto Ujú, me da el vector xy y ujú. todos los vectores de la forma xy cumple la característica de ser autovector. Sí, exacto. Todos los vectores de la forma x y 0, ¿sí? No te olvides del 0. Correcto, ¿sí? En forma más general, lo que nos dice la ecuación es que cualquier vector, cualquier vector que ya sea la proyección de alguien, va a ser un autovector de este operador. Los vectores que ya son la proyección de alguien son los vectores que viven en la imagen de ese proyector. En este caso en particular son los vectores que tienen la forma x y 0. ¿Ok? O sea que, ahora esto acá, esta ecuación acá lo que nos está diciendo es que todo ve en la imagen, voy a llamarle U, todo elemento U en la imagen del proyector y que sea no nulo es autovector. Es un autovector asociado a algún autovalor. ¿Cuál es el autovalor al que está asociado? Un autovector asociado a 1. Alguno, ¿sí? Esta ecuación sale. Porque esta ecuación, lo mismo que yo coloque un 1 aquí. Y el escalar por el cual se escala el argumento es el autovalor. Entonces, todo elemento no nulo en la imagen es autovector asociado al autovalor 1. Esto es general para los proyectores. En nuestro programa en particular, la diferencia es que nosotros sabemos bien quién es esta imagen. Es el plano z igual a 0. O sea, todos los vectores que tienen esta forma. Y cualquier cosa no nula en ese plano va a ser un autovector de este proyector. Y nosotros querríamos, por ejemplo, hallar una base de autovectores. El núcleo que tiene dimensión 1 ya nos dio el único que puede darnos. ¿Sí? Un vector puede darnos. La imagen, sin embargo, tiene dimensión 2, es este plano. Entonces allí sabemos que podemos tomar dos vectores LI. Cualquiera de ellos va a ser autovector. Podríamos querer los dos, si estamos buscando diagonalizar, por ejemplo. Entonces podríamos tomar, por ejemplo, este vector acá, que sería el canónico E1, y aquel de allá, que sería el canónico E2. Y esos ambos van a ser autovectores de este proyector, asociados al autovalor 1. Entonces, por ejemplo, este conjunto que está aquí, el 1, 1, 2, 1, 0, 0 y 0, 1, 0, este conjunto entonces conforma una base de autovectores de este proyector. Voy a llamar a esta base, ¿correcto? Y ahora yo me pregunto, bueno, el ejercicio pedía ya los autopares, ¿ok? Ya tenemos los autopares entonces, son este asociado al autovalor 0 y estos dos asociados al autovalor 1. ¿Podemos hallar más autovectores LI? Sí podemos. ¿Cómo? Es imposible, pero yo, profe, yo tengo una pregunta. Ok. Vos me decís que S son los vectores conformados tal que si yo le aplico la proyección me devuelve cada vez el vector otra vez.
No, no, no. No te devuelve el vector otra vez. Son autovectores. Te devuelve un escalamiento de ese vector. Sí, por eso. Tipo 2, 2, 2, pues yo estoy formando ahí, por ejemplo, y ese creo que no es autovector. 2, 2, 2. Sí, el vector 2, 2, 2. ¿Qué hago Ujú. con esa base? ¿Cuál es tu opinión sobre ese vector? Que no es autovector Correcto. ¿Por qué no es autovector? por el último 2 que tiene. Y viste para que yo hago eso con los vectores de la base S. Ajá. Entonces hay que restringir otra vez los escalares por lo que multiplicamos o algo así. No, 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 no. No, no. No sé qué tiene que ver el vector 2, 2, 2 con esta base. Vos me dijiste este vector. Ese no es Sí, autovector. Estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es el sí. drama con la base esta? Y ese no es el espacio que conforman los autovectores. Ese es un conjunto que tiene tres elementos. Los tres elementos hemos verificado que son autovectores de este proyector. ¿Hasta ahí Sí, estamos bien? sí. Y luego, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la duda? Es que yo entendí, seguramente entendí mal, que si yo hago una combinación lineal de esta base, me devuelve el espacio S, que ese es un autovector, tipo, los elementos de ese son autovectores. No, cuidado. Está mezclando un poquito un par de conceptos. Ese es un conjunto. Sí, Tiene tres elementos y nada más. Si vos combinás estos elementos, vas a obtener un vector de R3 y muy probablemente ese nuevo vector ya no va a estar en S. creo que entendí, creo que entendí. Ese no es un subespacio, no es la envolvente lineal ni nada. Es solamente este conjuntito que tiene tres vectores. Ya, 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 ya. Perdón. Lo que yo afirmé es que es una base. ¿Por qué? Bueno, acá tenemos mucho argumento, hasta visual, si queremos decirlo. Estamos viendo quién es el vector 1, 1, 2, este de acá. Este es canónico de 1, canónico de 2. Esos son LI, a simple vista, si queremos decirlo, pero si queremos verificar, ahí está. Formamos esa matriz y vemos, escalonamos. Son LI, son 3, ya está, es base de R3. Pero aprovecho para mencionar otra vez por qué yo podía afirmar, sin tener este dibujo, que esos son LI y sin escalonar nada. Son autovectores asociados. Así, esto es interesante. Estos dos son LI. Y este con este también es LI, porque ellos son autovectores de un operador y están asociados a autovalores diferentes. El primero está asociado al autovalor 0, este está asociado al autovalor 1, y lo mismo entre el primero y el último. Este de acá es un poco más delicado. Estos dos son autovectores asociados a un mismo autovalor. Entonces, cuando estamos hallando los autovectores asociados a un mismo autovalor, si es que existe la posibilidad, nosotros tenemos que elegir inteligentemente esos vectores para que sean LI. ¿Okay? En particular acá era una situación gráfica muy simple, pero analíticamente uno obtiene estos autovectores resolviendo el sistema homogéneo asociado al autovalor en cuestión. Ese sistema homogéneo puede darnos variables libres, más de uno. Dándole valores a esas variables libres, obtendremos autovectores asociados al mismo autovalor. Entonces hay que darle valores de forma inteligente para que nos dé soluciones independientes. En este caso elegimos, de forma bastante simple, sin resolver ningún sistema homogéneo, lo que identificamos fue que todo el plano XY está conformado por autovectores asociados al autovalor 1. Ya sabemos que eso tiene dimensión 2, entonces dos vectores lo que podemos sacar de ahí, que sean LI. Y sabemos que canónico de 1 y canónico de 2 están en ese plano y sabemos que son LI. Eso ya viene
de otras clases, que los vectores canónicos son todos LI entre ellos. Y por toda esa cadena de argumentos yo puedo afirmar sin mayor preocupación que este conjunto es una base para R3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y ahí terminaría el ejercicio. El enunciado pedía solamente analizar, encontrar los autopares de este proyector. Lo que yo quiero mostrarle acá es que una interpretación geométrica y explotar apropiadamente las propiedades generales de un proyector, tiene su núcleo, que es una idempotencia, etc. Nosotros podemos sacar los autovectores esencialmente sin hacer ninguna cuenta. Versus el programa que estaba acá, que ya borré, que fue hallar la expresión analítica del operador, luego hallar una representación matricial, luego hallar la ecuación característica, resolver la ecuación característica. Para cada raíz del polinomio característico, resolver una ecuación homogénea para obtener estos vectores. Háganlo y midan la diferencia. Y acá le quiero agregar una preguntita ahora. Acabamos de convencernos de que esto que está acá es una base de R3. Entonces yo tengo derecho a calcular la matriz de este operador en esa base. Hacemos. ¿Ninguna idea? No era coordenar el vector en esa base y lo que te salga era la primera fila o columna de la matriz, no me acuerdo. Columna creo que era, profe, si mal no recuerdo. Aplicar el operador a los vectores de la base S y los resultados coordenar de nuevo en la base S. Sí. Por ahí va, ¿sí? Y colocar esos vectores coordenados como columnas. ¿Correcto? O sea que esto sería, voy a llamarla esto B1, B2 y B3. Esto sería PR aplicado a B1, coordenado en la base S, PR aplicado a B2, coordenado en la base S, y PR en B3, coordenado en la base S. Ese es un algoritmo que ya deben ir sabiendo. Cómo calcular la representación matricial de un mapa en general. Mapa lineal. Por otro lado, un resultado importante que estuvimos discutiendo en la clase, en las últimas dos clases, es que si la base S en la cual quiero representar el operador es la base formada por autovectores de este operador, entonces esa matriz, la representación de P sub R en esa base es precisamente la diagonal que tienen su diagonal los autovalores asociados a estos valores, a estos autovectores. En el caso es, al primer autovector está asociado el 0, al otro 2 está asociado el 1. Y está. Esto sale de acá, de hecho, igual, si ustedes no se acuerdan del resultado directamente, si se acuerdan de cómo calcular esta representación matricial, pues hacen eso. ¿Qué es lo que pasa acá? P sub R aplicado a B1 es 0. Eso ya lo analizamos. Ya está. B1 era un elemento del núcleo de P sub R. Por tanto, era un autovector asociado al autovalor 0.
Entonces vamos a tener el vector nulo acá. Y vamos a tener que coordenar el vector nulo en la base S. No importa cuál sea la base. Si yo coordeno el vector nulo, tengo que obtener el vector nulo. Aquí está el vector nulo. 0, 0, 0. Luego tengo que aplicarle el proyector al vector B2. B2 es este de acá. Eso lo habíamos sacado del plano XY. Me puede identificar que todos los vectores de ese plano son autovectores asociados a 1. Entonces P sub R de B2 es 1 por D2. O sea que es B2 otra vez. Y al coordenarlo en la base S, estoy coordenando este vector en la base del mismo es un miembro. Eso da el canónico de 2. Entonces, aquí está. Y lo mismo aplica para el tercer vector. Este vector que está acá, el tercero, es un autovector asociado a 1. Por tanto, PR de B3 es B3. Y estoy coordenando en la base donde el mismo es un miembro y está en el tercer lugar. Entonces da el canónico de 3. Acá está. ¿Ok? Ese argumento que aplicamos acá en realidad es el mismo argumento que usamos, de hecho, en la clase teórica para probar que siempre va a darnos la diagonal con los autovalores metidos en esa diagonal. En la representación matricial en la base de autovectores va a darnos ese resultado. ¿Ok? Y además, también hemos estudiado en la clase de teoría que la representación canónica va a ser igual a una matriz P por una matriz D por una matriz P inversa. Esta D es esta que está acá. Y esta P es la matriz cuyas columnas son los autovectores. O sea que esencialmente es esto que está aquí. Eso es P. O sea que P es 1, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Y P inversa, pues es la inversa de este personaje aquí. ¿Okay? Y ese producto nos da la representación matricial en la base canónica. ¿Okay? Este tipo de ejercicio suele salir en temas anteriores aquí en San Lorenzo, sobre todo. Al final se les pide hallar, por ejemplo, esta representación matricial, después de haberle hecho pasar por el cálculo del polinomio característico, los autovalores, los autovectores, todo eso para que ustedes tengan estos ingredientes, P, D y P inversa. Y el trabajito adicional está en calcular la inversa a partir de esta matriz, para poder hacer este producto y lo que sea que les salga es la representación matricial de ese operador en la base canónica. ¿Me siguieron ahí? Sí. Ok. Como yo les había dicho, primer día de autovalores y autovectores, muchos de los ejercicios, problemas y demás cosas en esta unidad se pueden resolver de forma muy simple apelando a la interpretación geométrica del autopar. Claro que eso arrastra consigo muchas interpretaciones de la teoría, de, por ejemplo, esta cuestión de los proyectores, que cuál es su núcleo, cuál es su imagen, el hecho de que es una idempotencia, ¿ok? Pero esas son cuestiones que son de todas formas importantes saber. Y lo que quiero llegar a convencerles es que saberse todos esos conceptos es importante porque nos facilita mucho la vida sobre algunos problemas, nos libera de hacer cuentas tediosas donde podemos equivocarnos fácilmente, nosotros humanos, ¿sí? Y para una computadora el problema es costo. Si nosotros estamos usando recursos computacionales para hacer unas cuentas que eran evitables,
Es un uso ineficiente de los recursos. No me acuerdo. Sí. Ok. Queda un par de ejercicios más ahí en ese problema, que son también de tinte geométrico. Tienen que pensar geométricamente. Y eso generalmente les va a ayudar a ahorrarse muchísimas cuentas. Ok, por mi parte es todo. Quedan 5 minutitos si tienen alguna consultita para hacer. Profe, Escucho. la parte práctica de autovalores y autovectores también va a entrar o solo su teoría. No lo he decidido todavía. Para el taller dices, Sí, creo que se había mencionado que solo la teoría, pues, o no sé si estoy equivocado también. sí, es que yo dije, claro, solo hasta la clase pasada. Sí, bien, eso ayuda a decidir. Entonces, probablemente ponga solo teorías de esta unidad y los ejercicios se centran en la parte de Producto Interno. Profe, autovectores ya es la última, el último tema que damos. Sí, pero está rodeado de muchos conceptos. Queda un tema más, por ejemplo, de corte teórico que quiero discutir con ustedes, que es la diagonalización ortogonal, pero Ah, gira en dale, profe. torno al concepto de autovectores. Otra cosita, profe, ¿Escucho? ¿será que puedes mirar el problema 4 del ejercitario de la parte de simetría del Producto Interno? Ahora estoy volviendo a mirar Página podría mi decirme. libreta. Está en la página 27 del PDF. Ujú. Sí. Puede mostrar un lado. ¿Y será que me puedes ayudar para demostrar el otro lado, por favor? Mm. Eh, Hay un resultado que vimos nosotros sobre la relación fundamental que existe entre el núcleo y la imagen de un operador y su adjunto. Esa relación resuelve fácilmente este problema. ¿Te acuerdas más o menos de qué estoy hablando? Creo que quise ir por ese lado, pero hice ahí algo que no me cuadró y volví a borrar todo. Eh, Básicamente era un dibujo que yo le dije que si saben leer, sacan 4 igualdades de ahí. Algo así. ¿Se acuerdan? sí, sí, ya, ya. Acá opera A y acá opera A al punto. Ese dibujo, no te voy a completar todo ahora porque quiero que vuelvas a leer. Estos no son cualquiera subespacios, son subespacios bien importantes que están en suma directa ortogonal y todo eso. Interpretar correctamente esto resuelve ese problema de forma casi automática. Dale, profe. Voy a volver a leer bien Correcto. entonces. Dale, Gracias. dale. ¿No? ¿Hay más consultas? Voy a cortar la grabación.